Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Vamos con la segunda parte de este vídeo sobre la revolución industrial y nos vamos a centrar en esta parte en dos temas, dos cuestiones, que una es la expansión, es decir, cómo la revolución que surge en Gran Bretaña se va expandiendo por el resto de Europa y del mundo, y en una segunda parte, y a la parte principal, nos centraremos un poco en los cambios sociales que va a conllevar esta revolución industrial, cómo va a cambiar la sociedad, cómo va a cambiar la ideología desde un momento en el que los obreros se dan cuenta de la mala situación a la que les está conllevando hasta el punto en el cual pues, surgen las primeras ideologías y los primeros pensamientos fundamentados para el movimiento obrero. Bien. Hemos visto entonces que en Gran Bretaña es donde comienza la revolución industrial, se dan los primeros pasos, aparecen las primeras máquinas, pero poco a poco lo que va a ocurrir es que lógicamente se va a ir expandiendo esa nueva forma de producción. Bélgica, como vemos, va a ser el segundo país que se industrializa porque va a tener un gobierno que va a ayudar a la expansión de ella, sobre todo a la expansión ferroviaria. Verán que viene muy bien a un país tener una importante red ferroviaria y tendrán en cuenta esto para ayudar a esa expansión. A todo ello se sumará la tradición artesanal que tiene Bélgica ya desde la Edad Media, muy trabajadores, muy no vivir tanto del campo sino de la artesanía, y además se une la gran variedad de recursos naturales y la gran cantidad de recursos naturales que posee este país. Ese es el caso de Bélgica, pero un país muy cercano como es Francia va a vivir una situación muy diferente. En Francia la revolución no va a ser tan potente como en otros países porque va a sufrir las consecuencias, para empezar, de todo lo que había vivido en las décadas anteriores, lo que va a llevar a un descenso de la natalidad. Si hemos visto cómo el ascenso de la natalidad, el mantenimiento, de la natalidad junto con el descenso de la mortalidad lleva a un aumento de la población, dado que en Francia ha habido un descenso de la natalidad, la población no crece tanto y no conlleva esa facilidad para la aparición de la revolución industrial. Además, los pequeños talleres artesanales van a ser muy importantes, con lo que no aparecerán todavía, más adelante sí, pero todavía no aparecen esas grandes fábricas. Y los propietarios agrícolas van a ser pequeños propietarios agrícolas, con lo que no se podrá llevar a cabo esa concentración en manos burguesas de grandes territorios desamortizados que podrán dar como resultado un aumento de la producción. Por contra, en Alemania se va a retrasar también, pero por razones diferentes. Recordad que habíamos visto en el tema anterior que los estados alemanes no eran un estado unificado. Entonces, hasta que no se da esa unificación, va a ser difícil llevar a cabo una industrialización. Todo comenzará con el Zollverein. Si recordáis, el Zollverein fue esa unión aduanera que se llevó a cabo entre todos los estados, excepto Austria, y que permite crear un gran mercado interior. En ese momento se va a producir una alianza de ayuda entre la nobleza, que es la propietaria del campo, y la burguesía industrial, de tal manera que les permita crecer a ambos. Entonces, esa burguesía industrial va a proceder a una concentración empresarial, es decir, las empresas van a estar en manos de unos pocos con apoyo del Estado. Y además el Estado va a favorecer muchísimo las enseñanzas técnicas, de tal manera que esta educación tan técnica permitirá la aparición y la creación de grandes empresarios y grandes técnicos de maquinaria. Esto es con respecto a la Europa occidental, pero va a haber otro país que va a ser fundamental en esta época con la revolución industrial, que es Estados Unidos. Va a permitir a este país ser una gran potencia porque, para empezar, tiene muchísima mano de obra. Veremos ahora, y hemos hablado de ello, cómo se va a producir una enorme emigración desde el continente europeo hasta los Estados Unidos. Y además había tierra en abundancia. Por lo tanto, van a poder tener mucha mano de obra, pero van a poder tener también suficientes tierras como para alimentarlas.
Además tiene grandes recursos naturales y lo que se vaya a producir es una especialización entre los territorios. Por ejemplo, habíamos visto cómo anteriormente los estados del norte, de los 13 estados primigenios, los del norte se dedicaban al comercio, los del sur al algodón. Bueno, pues ahora los grandes terrenos del oeste se dedicarán a la producción de alimentos. Además, en Estados Unidos se van a dar cuenta enseguida de que los enormes territorios tienen que estar unidos mediante una buena red de comunicación y para ello van a crear una gran red ferroviaria que les permitirá favorecer ese mercado. Y además, dado que es un país que empieza casi de cero, podrán implementar fácilmente los nuevos sistemas de trabajo y la concentración empresarial que les permitirá alcanzar grandes dosis de especialización y grandes mejoras enseguida. En Japón también vamos a tener aquí una revolución bastante importante, es lo que se conoce como la era Meiji. En este momento, en 1868, Japón va a poner final a la época feudal, pero no va a olvidar su tradición, combinando la tecnología moderna, para lo cual mandan a universidades extranjeras a muchos técnicos para aprender, pues combinan esa tecnología con la tradición milenaria que tienen. El Estado, además, será el encargado de crear muchas industrias y una gran red de ferrocarriles. Este Estado, con estas ayudas, me permitirá una fuerte concentración industrial que se basará en la industria textil y la pesada, es decir, la construcción de grandes maquinarias, grandes cosas, no dedicándose a pequeños, sino lo que sería la industria pesada. Por contra, Rusia no va a tener una industrialización muy grande hasta finales del 19. Va a ser un país mucho más atrasado en lo que a esto se refiere. Ya veremos en futuros temas cuál es el caso específico de este país. Y al igual que en Japón, el Estado invertirá en industria pesada y en ferrocarriles y la mayor parte de las inversiones extranjeras que vendrán para invertir en el Estado y crear grandes empresas se irán para la industria básica y la minería extractiva. Para intentar favorecer la industria nacional se llevará a cabo un comienzo de autarquía colocando fuertes impuestos, fuertes aranceles a la importación de productos, de manera que lo que intentará Rusia será favorecer el producto nacional frente al extranjero. Bueno, pues ya hemos visto cómo son las revoluciones, cómo se expanden por todo el mundo, pero vamos a ver ahora qué otros cambios van a llevar. ¿No? Hemos visto cambios políticos, hemos visto cambios económicos, cambios estructurales, pero también vamos a tener importantes cambios sociales. El primero y fundamental va a ser la migración. El hecho de que ya no se necesite tanta mano de obra en el campo y se necesite, en cambio, mucha más en la ciudad, lo que va a hacer es que muchísima gente emigre hasta la ciudad, de tal manera que con el paso de las décadas las ciudades pasarán de tener un 10% de la población a tener un 40%. Claro, las ciudades no tenían capacidad para crecer tanto y absorber toda esa población, con lo que la situación en ellas era muy mala. Así que lo que va a ocurrir es que se va a producir un éxodo hacia otros continentes en busca de pues la tierra prometida prácticamente, el sueño americano del que se habla tanto. Buscar lugares en donde se pueda vivir mejor, porque hay más espacio para todos, porque hay trabajo para todos. Esto va a ser posible gracias a esta revolución de los transportes. Si no hubiese aparecido el ferrocarril y el barco de vapor, habría sido imposible el traslado de tal cantidad de población, semejante éxodo, desde Europa hasta América. Así pues, hasta 1860 la mayor parte de la inmigración será escandinava y sobre todo británica. Lógico, teniendo en cuenta que es en donde comienza la revolución industrial, con lo cual es normal que todos estos cambios se den primero. Y posteriormente serán ya más población mediterránea, pues, los italianos, turcos, griegos, españoles, los que se dirigirán hacia otros lugares. Fundamentalmente se irá a Estados Unidos, que es un 60% de la población que emigra lo hace a Estados Unidos, aunque también pues, por otras partes del continente americano como Brasil, Argentina, Canadá o incluso al otro extremo del mundo hacia Australia y Nueva Zelanda. ¿Y cómo vivía la gente? Hemos visto que va a suponer un cambio enorme. Bueno, pues va a suponer un cambio enorme también en la forma de vida.
Para empezar, tenemos las clases altas, y dentro de las clases altas hemos estado hablando mucho de la burguesía, pero todavía había una aristocracia por ahí. ¿Cómo vive la aristocracia y cómo cambia la forma de vida de la aristocracia en este momento? Bueno, pues hemos visto que van a perder sus derechos señoriales, ya se desaparece el régimen feudal, así que junto con esa pérdida también van a perder gran parte de su preeminencia, de su fuerza social. Además, como estaban acostumbrados, no digamos a vivir del cuento, pero sí a vivir de una serie de rentas, pues no la mayor parte, no todos, pero la mayor parte de la aristocracia no va a ver venir el cambio y no van a invertir en los nuevos negocios. Pero la aristocracia va a seguir manteniendo esos puestos de prestigio, o sea, en la administración, en la justicia, en el ejército, los altos cargos y sobre todo ese modo de vida ostentoso intentando separarse del resto de los mortales. Pero ahora los burgueses van a cambiar y vamos a tener dos tipos de burgueses, la alta y la baja burguesía. La alta burguesía va a ser una clase muy poderosa ahora y no solamente se van a dedicar a ser empresarios, sino que también va a haber otras muchas funciones que van a llevar a cabo, por ejemplo, médicos, abogados, funcionarios del Estado, no quizás los altos funcionarios, por lo menos no en todos los países, que estaría todavía en manos de la aristocracia, pero se van a ir abriendo paso cada vez hacia cargos más importantes. Van a vivir en los nuevos ensanches de las ciudades van a crecer, se van a construir nuevos ensanches en casi todas las ciudades, es muy conocido el caso de Barcelona, con ese plano de manzanas cuadradas de Ildefonso Cerdá, que sería repetido en el caso, por ejemplo, de Pamplona, también con un ensanche bastante amplio de manzanas cuadradas. Muchas de ellas van a ser casas lujosas para la alta burguesía, aunque también algunas casas se construirán como llamadas casas baratas, casas de pisos para los nuevos obreros. Pero bueno, la alta burguesía se va a construir sus palacetes, sus casas en esta zona del ensanche. Como decimos en Barcelona, esta va a ser la época de la Casa Batlló, la Casa Milà, etcétera, todas estas grandes construcciones del modernismo. Toda esta alta burguesía va a pasar su ocio en la ópera, en el teatro, en bailes, en cosas lujosas y específicas para ellos. Y van a dar mucha importancia a la apariencia, pero no la apariencia ostentosa de la aristocracia, sino una cierta apariencia de sobriedad, dando también muchísima importancia a la familia y sobre todo al trabajo. Esta va a ser la clase alta, pero ahora vamos a tener las clases bajas. En las clases bajas también vamos a tener una clase media que es la baja burguesía. En todos estos países que van a estar más industrializados van a aparecer lo que sería la pequeña burguesía, no como la pequeña burguesía que habíamos visto en la Edad Media, sino diferente. Van a ser pequeños comerciantes, pequeños propietarios, profesores, gente que no pertenece a los obreros, no vive de su trabajo, de su fuerza de trabajo, pero que no pertenece ni a la alta burguesía ni a la aristocracia, sino que está ahí, en una clase media. ¿Cómo va a ser una clase media que no puede permitirse grandes lujos? Van a dar gran importancia al ahorro. Y aunque no están de acuerdo con las opiniones más retrógradas, más antiguas de la aristocracia, tampoco van a estar totalmente de acuerdo con las ideas revolucionarias de las bajas clases de los trabajadores. Van a ser más moderadas. Van a disponer de poco tiempo porque tienen que trabajar mucho. Y el poco que tienen, pues lo aprovechan en los cafés y en los casinos. No pensemos en el casino como el lugar de juego de ahora, sino en los casinos como unas zonas más de reunión, una especie de clubs. Y por último tenemos las clases bajas. Todavía va a ser la mayor parte de la población campesina, va a trabajar todavía la mayor parte de la tierra. En el norte y oeste de Europa van a poder ser ya algunos de ellos propietarios. En la zona sur, en la zona sobre todo mediterránea, serán jornaleros, trabajarán a jornal. Y en el centro y al este de Europa seguirán siendo siervos, ya lo veremos como causas de la Revolución Rusa. En este momento aparecerá el proletariado, gente que vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario, unos salarios que van a ser muy bajos y gente que va a empezar a trabajar desde muy joven en jornadas de más de 12 horas. Todo esto nos va a llevar a el comienzo de la lucha obrera como tal que va a cambiar el mundo. Así pues vamos a ver un poquito aquí. El movimiento obrero no nace sin más, va a tener unos pasos, va a ir tomando conciencia poco a poco de cuál tiene que ser su lucha.
Inicialmente, en esos primeros pasos, los obreros van a culpar a las máquinas. Van a decir, bueno, si la máquina es la que está haciendo mi trabajo y es la que me está quitando el trabajo, porque yo solamente tengo que ocuparme de la máquina que hace el trabajo de mucha gente, lo que tenemos que hacer es destruirla. Es lo que se llama el ludismo, ya que toma el nombre de un personaje que no se sabe realmente si existió o no, o es una fantasía, no se sabe, pero bueno, el caso es que toma el nombre de este personaje dudoso llamado Ned Ludd, que supuestamente fue el iniciador del movimiento. Posteriormente va a aparecer el cartismo, que es un movimiento, el primero, que tiene fines laborales y políticos, es decir, no trata solamente de destruir las máquinas, sino que va a buscar unas mejoras en las condiciones de los trabajadores. Y se llama cartismo porque tiene lugar en Gran Bretaña, que presentan en el Parlamento lo que se llamó la Carta, de ahí cartismo, la Carta del Pueblo, en el que exigía derechos laborales y sufragio universal. Por último, mucha importancia van a tener la aparición de las trade unions. En Gran Bretaña, nuevamente, como siempre Gran Bretaña, se va a reconocer el derecho de asociación, y ahí es el momento en el que nacen los primeros sindicatos. Los sindicatos, como aparece ahí, es una errata, los primeros sindicatos, la que allí se llaman las trade unions. Lo que van a hacer es, mediante huelgas, van a reclamar la reducción de la jornada, las mejoras salariales y, por ejemplo, la eliminación del trabajo infantil. Posteriormente va a ir surgiendo ya una ideología compleja y bien establecida, de las cuales vamos a centrarnos en dos. La primera es el marxismo, conocido como socialismo científico. Sus principales teóricos van a ser Karl Marx y Friedrich Engels, que redactan un libro llamado El Manifiesto Comunista, en el que van a resumir, van a concentrar toda esa ideología. Lo que dicen es que a lo largo de toda la historia se ha formado por unas luchas. Es lo que denominan la tesis, la antítesis, y de esa lucha surge la síntesis, que es lo que surge de ello. Bueno, pues en este caso lo que dicen es que hay una lucha entre clases, entre los opresores, en este caso la burguesía, y los oprimidos, que son los obreros. Dicen que la síntesis, de entre esa tesis y antítesis, tiene que ser una revolución que logre destruir el capitalismo, acabar con todo el sistema, estableciendo una dictadura del proletariado. Es decir, el proletariado toma conciencia de sí mismo, destruye el capitalismo y establece una dictadura, es decir, un gobierno central que puede incluso llegar a ser opresor, que trabaje para eliminar toda la propiedad privada y todas las clases. Una vez que logre esto, será el momento en el que se ha logrado la auténtica sociedad comunista. Por otro lado, tenemos el anarquismo de Proudhon y Bakunin. Estos ideólogos lo que dicen es, de forma parecida al marxismo, que hay que destruir cualquier forma de Estado, pero están en contra de esa idea de dictadura del proletariado, ya que lo que dicen es que al fin y al cabo es cambiar unos jefes por otros y seguiría habiendo un Estado como tal. Entonces, lo que dicen es que lo que hay que hacer es sustituir ese Estado por asociaciones voluntarias que se autorregulen, de tal manera que mediante una serie de colectivización se pueda llegar a una sociedad totalmente anarquista y totalmente funcional. Por ello, se van a oponer a los partidos políticos, así como el marxismo y el socialismo van a buscar la lucha política. El anarquismo no, porque dicen que no va a servir para nada, no puede haber una asociación de este tipo. De la unión de todos los grupos socialistas, anarquistas y otros, van a nacer las internacionales obreras. La primera de ellas, en 1864, se forma la Asociación Internacional de Trabajadores. Pero los graves acuerdos entre la forma de pensar anarquista y la comunista hará que dure bastante poco. Unos años después, serán los socialistas los que funden la llamada Internacional Socialista, también conocida como Segunda Internacional, mediante la cual intentan coordinar todas esas asociaciones socialistas, comunistas, marxistas que hay. Y van a ser los creadores de algunos de los símbolos del movimiento obrero, como puede ser la fiesta del 1 de mayo. Posteriormente, los comunistas también utilizarán la hoz y el martillo como símbolo de unión de los trabajadores del campo y la ciudad, que posteriormente pues, será utilizada en la bandera de la URSS. Bueno, poco a poco, mediante todo este trabajo, mediante las internacionales obreras, mediante las huelgas, la lucha sindical,
se irán logrando algunas mejoras, como la reducción de la jornada laboral, la limitación del trabajo infantil, también se lograrán mejoras en los sueldos, etcétera. Así que, como veis, este tema realmente interesante nos cuenta cómo vamos a pasar de una forma de vida antigua basada en el trabajo manual a lo que conocemos actualmente, que es el trabajo mediante la máquina. Actualmente estamos sumergidos en una tercera revolución industrial, la revolución de las comunicaciones, gracias a la interconexión mundial y la globalización. Pero bueno, eso es otra historia. Yo por el momento me despido y os digo hasta el próximo tema.